porque es complicado que las Chivas Rayadas del Guadalajara le compitan a equipos que invierten también como las Águilas del América, como los equipos regios, incluso como la Máquina de Cruz Azul, y buscar a jugadores de alto nivel solamente mexicanos para este equipo, me parece que por ahí debe de estar la clave de que Chivas se ha quedado un tanto rezagado. Pero siempre ha competido con mexicanos, ¿eh? Y No, así sí, es no el segundo es una ganador de excusa, títulos. es una cuestión de estructura. Está hablando de la actualidad, pero, de cómo ha cambiado el fútbol. Claro. No, pero también te voy a decir una cosa. A Monterrey le metió 4, con América le ganó. Y eso que tienen planteles que en principio habían invertido mucho más. O sea, ¿es victorias de partidos o qué? ¿Qué es lo importante? El título, ¿no? Estamos hablando de que Chivas llegó en la misma instancia que América. No, entonces, es incomparable Guadalajara con América. No puedes ni minimizar lo que lo está haciendo ahora la directiva. Me parece que no por Amauri, porque Amauri me parece que ha dado el dinero y ha puesto en manos el dinero de gente que eligió mal en aquel momento, ¿no? Y ahora creo que están de alguna manera recobrando el rumbo y creo que están trayendo jugadores que a lo mejor son ideales para la identidad del Club Deportivo Guadalajara, y incluso están viendo ahí, por ejemplo, Sandoval, Gamberos, son jugadores que están saliendo de la cantera. El mismo campeón goleador, no me puedes decir que un campeón goleador hace cuánto no había y salió de ahí de la cantera, ¿no? Claro, claro, pero a mí lo que me preguntaba era quién de la sequía de títulos constantes, no de la era moderna, porque me parece que Milito ha conectado con el equipo más que con la afición, pero ha conectado muy bien con el equipo, volvió a meter a los jóvenes, trajeron al Cotorro incluso, que me parece que está haciendo muy bien las cosas también, pero creo que de lo que ha pasado en la historia de Chivas, mucho tiene que ver esto de la estructura. Sí, y no, a ver, estás diciendo que es el más grande, Juanjo, Paco, la grandeza te la da los títulos en primera opción. Ahí está. La Juventus es el más grande porque es el que tiene más títulos, no son los otros que sean populares. Lo popular tampoco ¿Cuál es el más grande del mundo? Tampoco el Real Madrid. Fácil. Por la Champions que tiene, ¿no? Claro. Mirá, títulos internacionales que no tiene América. Pero no tiene, de todas maneras también es el que tiene más junto con Cruz Azul en México. Guadalajara tiene 2, Juanjo. 2 con CONCACAF Champions Cup, 2 contra 7. O sea, si te burlas de lo de América, imagínate lo de Guadalajara. Y te hablo de títulos de liga. Guadalajara en 55 años tiene 4 títulos. En ese mismo periodo el América tiene 15. Es impresionante la diferencia que hay y es tristísimo que uno de los equipos más grandes de México. Estamos hablando de Guadalajara, no estamos hablando de América. Te estoy comparando y te estoy diciendo. Acabamos hablando de para hablar de Guadalajara. Americacentrismo tenés. Es americacentrismo, el peinado. Es que en eso lo tienes que comparar, porque entonces la grandeza, ¿con qué la vas a comparar? La vas a buscar con los otros equipos que están. ¿Cuál tiene más gente? El América estadísticamente es comprobado. Esta historia la teníamos hace muchos años, hace unos 10 tal vez años, pero hoy ya está comprobado. Y no es de algo que yo diga, es algo que nada más con que tantito abramos internet, ya todas las encuestas, todo dice que el América es más popular. No es una, 2, 3, es todo, es un dato periodístico. A ver, ¿qué porcentaje por encima de Chivas está el América? 6%. No sé. No es que no sepas, es que es lo que es. Es que es muy difícil. Es muy difícil, así como es difícil de medir el rating, pero hay algo que lo mide. Hay algo que mide. Nada, estamos hablando de Guadalajara. Pero las Chivas es un equipo con mucho arraigo y que además tiene mucha identidad. O sea, el hecho de jugar solo con mexicanos te hace que tengas fanáticos en todo el país. Más allá de América, que yo no dudo que los tenga, porque además he tenido la oportunidad de vivir en el extranjero y siempre encuentras aficionados también a las Águilas del América. Creo que sí, Chivas es un equipo que jala mucho más. Sí, claro. Por ejemplo, en Los Ángeles, California, ¿qué equipo tiene más aficionados? No, eso así exactamente, así en un lugar no te he dicho. Te podría asegurar que el Guadalajara. Muy bien, y lo que tú puedas decir es una percepción, pero no es la realidad, porque la realidad está basada en números y en ciencia, y en todo eso el América está por encima. ¿Por qué no ha perdido adeptos Guadalajara? Con todos estos problemas que hemos expuesto aquí de manera puntual, ¿por qué no ha perdido adeptos? Porque ya están ahí, pero ha ganado más el América. Ha ganado más aficionados en América porque están los títulos. Estamos hablando de Guadalajara. Sí, pero tienes que hacer la comparación, no se cierren a eso. O sea, tienes que hacer la comparación de que si el rival empieza, para no decir América, el rival empieza a ganar, pues todos los niños, toda la gente que nace, toda la gente que empieza a ver el fútbol, se empieza a enamorar de ese equipo. Aquí te estoy hablando que de 55 años ganaste 4 títulos. Por eso la gente no se emociona con el Guadalajara y por eso no crece su popularidad. La verdad es que ha golpeado a sus aficionados. Cada 15 días. El Akron, muy bien, ahí en Guadalajara.
nadie va a verlo. Y por eso es que el rating de Guadalajara a nivel de Estados Unidos, a nivel de cualquier otro lugar en México, nunca llena los estadios. Entonces ¿dónde no estoy diciendo me perdí? que ¿Dónde no era, no estoy diciendo que no sea popular, solo estoy diciendo que el rival grande, es más popular. Es muy popular. Sí, es muy popular, es el segundo más popular, es lógico. No sé si es el segundo, el segundo. en títulos también. Hablemos un poco de fútbol. Y mi querido Juanjo, contéstame esta pregunta, por favor. ¿Qué tanto mejoró Guadalajara del clausura a la apertura? Bueno, mucho. Mucho porque ha tenido tiempo de trabajo, porque lo dejaron trabajar a Milito. En el fútbol, la virtud de la paciencia no es fácil encontrarla. Y me parece que al principio se le querían pedir resultados inmediatos a Milito. Y Milito es un entrenador de gestión. No existen las soluciones mágicas en el mundo del fútbol. Y Milito, con un plantel bueno como tiene Chivas, pero con esta incomodidad de no poder contratar jugadores extranjeros, no es que vas a encontrar soluciones mágicas en un mercado de pases. Es trabajo a mediano y largo plazo. Y creo que lo está logrando. Y me parece que el camino de Milito, el que lo eligió a Milito, así como tomaron malas decisiones en su momento cuando trajeron a Hierro, que de un día para el otro los dejó tirados a la vuelta de la esquina, me parece Así que... es. Y Gago ni hablar. Y Gago ni hablar. Así fue. Milito es otro perfil de entrenador. Y hay que... me parece que la gente puede ser impaciente. Ojalá que los dirigentes no. Y me parece que van por ese camino. Acá un momento crucial, fundamental, Fabs, para las aspiraciones de Guadalajara de meterse a la semifinal. El penal fallado por Javier Hernández. Este detalle en particular me parece que hizo que Guadalajara volviera por algún momento a su realidad, que es esa, la de sexto lugar de la tabla general. Oye, pero bastante circunstancial. La verdad es que me parece súper injusto juzgar a Javier Hernández por este penal, pero soy de las personas que ese día dijo quién le dio la oportunidad a Chicharito de cobrar esta pena máxima. Después sale y declara a Milito que es un jugador que tiene mucha jerarquía y que obviamente tiene la confianza plena y absoluta del resto del plantel. Pero también hay que ser sinceros, esto sacó a las Chivas de este torneo, de esta fiesta grande, cuando parece que venían cerrando de la mejor manera. Chivas estaba haciendo más que Cruz Azul, me parece. Desde mi entender en el fútbol, creo que las Chivas estaban siendo mucho mejores que incluso que la máquina, y bueno, ese penal que los deja fuera. Y tuvo un muy buen cierre de torneo, ¿no? Sí. Después de haberle ganado el clásico al América, me parece que tuvo un levantón anímico impresionante y cerró de manera muy, pero muy buena el torneo. Ahora, ¿qué tanto afectó a Guadalajara la goleada del América en la CONCACAF Champions Cup? Bueno, eso, a ver, yo creo que respecto a lo que estás diciendo del torneo y un poco las palabras de Juanjo, el crecimiento desde el inicio se notó, el trabajo de Milito se notó poniendo a jugadores simple y sencillamente con lo de Romo, de utilizarlo en la central, le dio una salida espectacular y empezó a crecer. Yo creo que un resultado como tal, que mencionabas, y vamos, a mí me da igual, a mí lo que me importa es que Guadalajara esté creciendo y empezó a crecer en el torneo, y la verdad, esto que dices, del sexto lugar, y esa es su realidad para mí. Yo siempre lo dije, Guadalajara no tiene nada que hacer para ser campeón. No, este torneo va a mejorarlo. Ojalá. Este torneo ya puede ser un Guadalajara que pueda generar miedo, que pueda generar respeto, que pueda estar un poco más arriba, porque también se recupera hacia el final del torneo, pero no es lo mismo que llevar todo el torneo bien y estar en las posiciones de arriba. Y en esta situación que se está platicando mucho de lo de los mexicanos, yo creo que Guadalajara, parte de que sea tan popular y que lo quiera mucho la gente, es eso. Y creo que no se tiene que ir porque ha tenido muy buenos equipos siendo campeón con puros mexicanos. Inclusive este equipo es muy bueno. Es buen equipo. Este equipo es bueno. Sí, pero porque el Milito lo que hizo es que ahora le dio oportunidad a los jóvenes, que no se estaba viendo en la gestión pasada, ¿no? Hicieron todo un cambio de directiva y ahora le están dando la oportunidad a jugadores más jóvenes, que creo que los veteranos ya tendrían que hacerse un lado también y dejar que esta nueva generación surja. Ahí está incluso el caso de la Hormiga, ¿no? Que es un jugador muy joven y que salió campeón de goleo. Y esa goleada, con todo respeto, yo creo que yo ya no me acuerdo, yo creo que los aficionados tampoco. Pero la producción sí, pero se acordó. Es que esto fue hace mucho, esto ya que... Quedó olvidado completamente después de que le pegaron a la América en su estadio, ¿no? Que incluso Milito se molestó un poco en la conferencia de prensa porque le dicen, oye, esperaban este batacazo, y él dice, esto no es un batacazo. Aquí se trabajó para venir y ganarle a las Águilas del América, y lo hicieron con justicia. Un equipo de las Águilas del América que tampoco vivió su mejor torneo, ya lo hablaron, ya tuvieron la oportunidad de hablar de este equipo, y que también le invierten bien y que tienen jugadores extranjeros, y las Chivas llegaron con todo a su casa, no se achicaron y le sacaron el resultado. Pero aparte, a ver, Paco, ya para irnos a la pausa,
no era desventaja que Guadalajara jugara únicamente con futbolistas mexicanos. De hecho, aquella generación en la que tú jugaste era un equipo magnífico de fútbol. No pudieron coronar esa muy buena temporada donde eliminaron al Atlante, lo recuerdo perfecto, con un título. Ahora dilo sin llorar. No, es que nos echó este nos echó. Pero me acuerdo, esa era una generación de futbolistas muy buena. Antes, el 97, con el Emperador, con Ramón Ramírez, con el Pulpo Zúñiga, con Gustavo Nápoles. O sea, jugadorazo. Generaciones muy buenas de futbolistas. ¿Qué pasó en el proceso hasta ahora? Mira, me parece que cuando Guadalajara es campeón, en algún momento empiezan a vender jugadores que empezaron a ser emblemáticos, ¿no? Por momentos creo que cuando Chivas está bien es cuando hay una combinación, una amalgama de jugadores que salen de cantera con jugadores que vienen de fuera, que saben entender la identidad y que vienen y que se dejan la piel, ¿no? Evidentemente también hay que buscar cierta calidad para jugar con el Club Deportivo Guadalajara, ¿no? Hoy estaba observando las alineaciones de Guadalajara y hay 6 jugadores que salieron de cantera de Guadalajara, que eso lo hacen bien y que son prácticamente una columna vertebral, incluso el campeón goleador. Pero cuando empiezan a traer gente de fuera, empiezan a traer gente que se identifica más con el Club Deportivo Guadalajara, pero no traen a jugadores que nada más vengan a pasear, ¿no? Me parece que ahora Pulido se tenía mucha expectativa. El Chícharo se lesionó muchísimo, se tenía mucha expectativa, ¿no? Cowell, otro jugador, bueno, no, mexicoamericano, no me atrevo a decir que sea, que de donde sea, pero bueno, viene y tampoco no ha rendido lo que debe de rendir, ¿no? El Piojo Alvarado empezó muy bien y luego ha tenido una decadencia, pero yo creo que hoy día están teniendo ya nuevamente Milito. A mí me gustó una cosa de Milito, que empezó a quitar a la gente que en determinado momento jugaba por el nombre, no por el hombre. Mismo Piojo, ¿no? Y justo en eso. Creo que eso lo hizo bastante bien Milito, que empezó a ver la alineación más por lo que es Guadalajara, ¿no? La gente que está identificada, que con su personalidad y con su forma de jugar de intensidad saca al equipo adelante. Entonces me parece que tiene una muy buena base Milito, pero eso hay que aplaudirse al Milito, que lo hizo bastante bien refrendar. y supo quitar. Sí, a refrendar lo hecho el torneo anterior, a superarlo incluso. Vamos a ir a la pausa y hablamos de quién fue el mejor jugador de Guadalajara en el semestre anterior. El cielo y el infierno. Javier Hernández, por su jerarquía, debería estar en un pedestal, me parece, en el fútbol mexicano. No en el infierno. Y la Hormiga, pues todavía es pronto para juzgar en qué nivel debe estar en el Guadalajara, en la historia del rebaño, ¿no? Ha empezado su carrera de manera muy, pero muy buena, marcando goles. Pero el Chícharo se metió ahí solo, mi querido Matador. O sea, se metió él solo. Pero ahí. si estuvo lastimado, Paco, casi todo el torneo. Los 2 torneos. Pero sí, a mí me da... La verdad no me gusta ver a Javier Hernández cómo está terminando su temporada en Chivas, porque fue un gran jugador. Jugar en el Real Madrid, en el Manchester United, no es poca cosa. Pero él, a base de cosas de extrafútbol, de lesiones que a lo mejor no estuvieron bien cuidadas, de sus actuaciones, él mismo se metió en esta situación, ¿no? Y aparte de las cosas que dijo en las redes sociales, pues evidentemente no le ayudaban mucho, y más cuando no jugaba, ¿no? Entonces, me parece que ahorita Javier está viviendo un infierno en este término de esta temporada. Paco, yo creo que él se metió ahí. Pongámonos positivos. Es Navidad. Es 25 de diciembre. Es una realidad. Sí, pero hablemos. Sí, y estamos de acuerdo. Es una realidad. Sí. Y yo creo que está muy cerca el retiro de Javier Hernández, pero no podemos dejar de negar que fue un estupendo jugador de fútbol. Ahora, Fabs, te pregunto, ¿quién fue el mejor futbolista de Guadalajara en el torneo que recién concluyó? Para mí la Hormiga.
vino a refrescar a este equipo, además hizo muchos goles, es un joven que se entrega en el terreno de juego, que tiene mucho fuelle físico, también obviamente le ayuda la edad, pero me parece que la Hormiga fue el hombre referente de estas Chivas Rayadas del Guadalajara y bueno, ahí está, ¿no? Obtuvo el título de goleo, un mexicano más que ostenta esto y con las Chivas Rayadas del Guadalajara, yo creo que el mejor fue la Hormiga. Junto con el Niño, junto con Joao Pedro y Paulinho. Sí. No, el Niño no, Paulinho. No, sí. Y Joao Pedro, no es fácil, ¿eh? No. Competirle a esos monstruos. No, lo que hizo, y también creo que este es el momento de también volver a mencionar a Milito, porque este centro delantero no hizo los goles nada más por casualidad. Primero está la oportunidad que se le da, primero está el sistema que le funcionaba, y también lo que trabajaba con él Milito seguramente en los entrenamientos para tenerlo tan activo, para tenerlo tan presente, porque se le veía siempre las ganas de querer marcar el gol, de repente podía fallar, porque falló mucho, eso también hay que decirlo, es un delantero que falla mucho. Hay que estar ahí. Pero estaba ahí, pero se levantaba, pero lo buscaba, con esta alegría que en esta imagen que estamos viendo caracterizaba a Chicharito, ¿no? Yo creo que esto era muy parecido al principio de Chicharito en Guadalajara y creo que también hay que dársela a Milito un poco. Un tipo, Juanjo, que se busca los espacios, que aparecía por lo general vacío en el área, que se desmarcaba muy bien, que sabe alejarse de la pelota, que sabe acercarse cuando hay que entrar en contacto con ella. Coincido con Eddie, un tipo con condiciones similares a las de Javier Hernández. Me parece todavía un poquito más técnico, la Hormiga González. ¿Podemos pensar en él, Juanjo, como para delantero de la selección mexicana en 2030? Bueno, seguramente que va a estar en la carrera, que va a estar disputando. ¿Y por qué no pensar en 2026 con él, no? Bueno, porque el Hormiga González creo que llega. Es para mí una de las dos grandes apariciones del fútbol mexicano en el último año, en este 2025 que se nos va. El otro Gil Mora, él no es tan joven como Gil Mora, pero el gran mérito de Milito es haberle dado todo este respaldo para que encuentre esta plataforma de despegue que ha tenido en esta segunda parte del año. Y aprovecha que no hay hoy por hoy un delantero indiscutido en el fútbol mexicano. Creo que el único indiscutido es Raúl Alonso Jiménez, pero que tampoco está gozando del mejor presente futbolístico, ni en la Premier League ni en la selección. Por lo tanto, me parece que si en el próximo semestre marca goles, refrenda lo que hizo en lo que llevamos del año con Chivas, ¿por qué no pensar en una convocatoria para el Mundial? Para mí, él y Gilberto Mora son las dos grandes apariciones del último tiempo del fútbol mexicano. ¿Lo veremos en el Mundial? Yo creo que sí, yo creo que tiene todos los argumentos para estar. Creo que ya le gana ese camino a Ángel Sepúlveda, que era el que también estaba ahí alzando la mano, pero teniendo a un Raúl Alonso, teniendo a un Santi, que esperemos regrese bien, teniendo un Berterame, ya está muy difícil entrar, pero creo que la Hormiga puede alcanzar un boleto ahí. ¿Qué le falta? ¿A quién? ¿A la Hormiga? A la Hormiga para consolidarse como un gran delantero. Yo creo que experiencia es lo único, ¿no? Tener un poco más de recorrido, pero condiciones las tiene. Tiene muchas cualidades dentro de la cancha y así lo ha manifestado. Creo que le deberían de dar la oportunidad de por lo menos ser visto por Javier Aguirre, que haga un proceso con ellos, unos entrenamientos para ver cómo se adapta y ver si tiene lo suficiente para llegar a esta Copa del Mundo del 2026 y si no, bueno, que lo lleven por buen camino porque yo creo que le queda poco tiempo en el fútbol mexicano. Sí, se tendría que ir lo más pronto posible. Esperemos que sí. Sí, y también un Mora, también tendría que haber un cambio. Sí. Yo coincido con Juanjo, Paco. Las dos caras visibles, jóvenes, que puede presentar la selección mexicana en este mundial son las de Gilberto Mora, que seguramente va a jugar, y obviamente la de la Hormiga González. ¿Quién cargó con el peso ofensivo del rebaño? Hablamos del centro delantero, del hombre gol, pero ¿cómo te pareció o qué te pareció el año de Roberto Alvarado? Mira, yo creo que recayó sobre la Hormiga González, pero sí creo que Roberto quedó a deber, ¿no? Ya hemos comentado que el año pasado me parece que fue el que tomó la batuta de ser el que pasaba la ofensiva sobre los pies de Roberto Alvarado, ¿no? Este año, lamentablemente, cuando fue a la selección no acabó de rendir lo que tenía que rendir, incluso que jugó muchos partidos de titular. Creo que la ofensiva recayó sobre todo en Milito, mira lo que te voy a decir, sí. Porque supo manejar muy bien su sistema de juego para abastecer a la Hormiga González de goles, de oportunidades de gol, y sobre todo que la Hormiga González también se hace oportunidades de gol, no nada más le crean.
pero yo creo que puntualizar de un jugador que a lo mejor estamos dejando de fuera, y me parece que el Oso González también tuvo mucho que ver. Mira que es un contención, pero recae mucho en el cambio de juego en la otra cara de la moneda de lo que había mostrado Chivas. Y con Obeso buena pareja, ¿no, Paco? Exactamente, cuando el Oso empezó a jugar, Chivas empezó a jugar mejor. Y cuando Milito se atrevió a quitar a gente y empezar a poner a la Hormiga, al Oso, a Gobea, a Sandoval, me parece que fue Ledesma, fue totalmente, se lo doy totalmente a Milito, el poder ofensivo que tiene Chivas en este momento. Bueno, ya hablamos profusamente de lo que fue el Chicharito Juanjo, que ha sido muy triste su paso por Guadalajara a su regreso, pero fuera de Javier Hernández, ¿qué futbolista de Guadalajara te parece, además de lo que ya explicaba Paco del Piojo Alvarado, que no rindió lo que se esperaba? A ver, con respecto al Piojo Alvarado quería decir una cosa. Me parece que yo rescato, a diferencia de Chicharito, que me parece que le terminó ganando el ego a lo que es el amor al fútbol. Cuando vos te crees más importante que un escudo, estás complicado, y me parece que el Chicharito en un momento se subió tan alto a su ego que se cayó y terminó dándose un mal golpe. Pero el Piojo Alvarado, yo vi un buen semestre del Piojo Alvarado. Lo que pasa es que el Piojo Alvarado, recordemos que después del Clásico estuvo lesionado. ¿Y cuánto tiempo estuvo después para volver? Le costó mucho, ¿no? Estuvo cerca de un mes sin... Y luego comió banca también, racha. Le costó volver a tomar ritmo de un equipo que funcionó, y en todo caso lo que tuvo fueron variantes, Milito, como para hacer olvidar que el Piojo Alvarado hasta ese momento venía siendo fundamental y titular. Pero para mí el Piojo Alvarado, teniendo continuidad, puede ser un jugador que sea importante para el crecimiento que indudablemente tiene que tener Chivas, porque vemos una mejora, pero para ser campeón le falta. Y para ser campeón necesita que los que están, más los que se sumen, terminen de potenciarse. Y creo que el Piojo Alvarado puede ser una pieza importante, no Chicharito. Para mí Chicharito, su ciclo está terminado con Chivas. Sí, yo sí creo que le faltó mucho al Piojo en el torneo, ¿no? Tanto así que lo platicábamos al principio, de que Milito decide sentarlo, de que la verdad no estaba rindiendo. Y estos, pues sí, claro, ¿no? Lo de Kate Cowell, que acabó de repente jugando como delantero, eso también estuvo muy extraño. Alan Pulido no rindió nada. Lo de Eric Gutiérrez también. Yo ahí sumaría. Es que sabes que la verdad que lo de Efraín tampoco fue tan bueno. No, pero fue bueno, ¿no te parece? Pues a mí, no. Yo creo que se esperaba más. Yo sí creo que de Efraín se esperaba más. De hecho, ¿cuántas veces no decía, es que no puso Efraín? Y pues ahí estaba la razón de por qué no ponía Efraín, porque no era un jugador de Eric Gutiérrez, que yo creo que llegó, quería ser titular, quería ser figura y meterse a selección y no consiguió absolutamente nada. Yo creo que Eric Gutiérrez ya no entró en la recta final del torneo en la dinámica de Guadalajara, en la intensidad de Guadalajara. Es un jugador de ritmo cansino, ¿no? Un tipo de muy buen pie, pero al que le cuesta mucho trabajo sentir la marca, ¿no? Sí. Y la intensidad. Y no tiene dinámica, esa es la realidad. Bueno, vamos a ir a la pausa. Yo creo que todavía está lejos. Yo creo que no está muy cerca. La realidad es que lo marcan los resultados. América con ese tricampeonato se alejó bastante, y Chivas me parece que debe de trabajar muchísimo para poder llegar ahí, ¿no? Y sobre todo porque ahora tiene a los equipos del norte, a Monterrey, a Tigres, Cruz Azul, que está haciendo muy buenas inversiones y que la verdad tiene un muy buen equipo y muy buena base, ¿no? Entonces, la competencia está incrementando mucho con Guadalajara. Una cosa es que haya unas buenas bases, que tenga un buen director técnico y que tenga muy buenos jugadores. Y otra cosa es que no le exijamos, como lo dijo Eddie en el bloque anterior, de que debe de ser campeón, o debe de estar como mínimo en la final cada temporada, ¿no? Sí tiene que ser campeón las Chivas, por supuesto, y más cuando se dice que es un equipo grande, pero yo creo que hoy está más cerca que nunca de las Águilas del América, ¿eh? Porque sí, como bien lo dices, que nunca no.
Bueno, más Un cerca poquito más cerca, pero Mira, un poco más cerca porque estuvo a la par muchísimos años. Bueno, sí, tienes razón en eso, pero a ver, América ahora No, esta subió época. mucho porque consiguieron el tricampeonato, tuvieron una gran época, Jardine llegó y les volteó la cara y entonces les dio los títulos, pero hoy por hoy me parece que las Chivas en esta actualidad cercana no están tan lejos de América, ¿eh? El Tala ya le está compitiendo la posición a Malagón, la Hormiga es el campeón goleador, no creo que América hoy tiene un delantero referente como lo tienen las Chivas Rayadas del Guadalajara, el trabajo en cantera, incluso me atrevo a decir que es mejor hoy en las Chivas Rayadas del Guadalajara, que ya lo venían hablando, que tiene más jóvenes que están saliendo de ahí, y acá fuera de Ramón Juárez, y creo que Orquín, me parece que también es canterano, fuera de eso no hay nada, así es que yo creo que no está tan lejos, las Chivas. Hoy, en esta Navidad, creo que no está tan lejos las Chivas de las Águilas. Sí, y lo puede, te ayuda el argumento de que terminaron en el mismo sitio, ¿no? En la liguilla los dos fueron eliminados en el mismo lugar en los cuartos de final, pero bueno, yo creo que sí, la actualidad, lo que vive el América, los jugadores que tiene, el director técnico que tiene, toda la... No, pero a ver, yo sí estoy con Paco en esto, de que está muy adelante el América de Guadalajara, y Guadalajara le queda muchísimo para poder alcanzar al América, Juanjo, la neta. Pero Chivas sigue siendo el rival más importante del América. Sí, sí. No, o América el rival más importante de Chivas, pues yo los veo a la par. Los dos quedaron eliminados en cuarto de final. Lo que sí me parece donde le saca muchos cuerpos de ventaja Chivas a América es que tiene un entrenador muy superior. Milito es mucho más entrenador que Jardine. Sí, claro, tiene más títulos, ¿no? En el fútbol mexicano. Sí. Y también globalmente y todo. Sí. No, bueno, no podría tener 3 títulos porque llegó hace 6 meses, pero dale tiempo, tranquilidad, porque Milito es así. Milito es, viste, como los caballos de carrera, que tiene que ir así, con las ojeras para adelante y tiene que mirar para adelante. Sí, Andrés Jardine en el primer torneo fue campeón y después de ahí vinieron 2 más y fue tricampeón. Entonces ahí hay una comparación clara. Hay una comparación clara. Está rescatando un para equipo saber que llega. No, pero Eddie, varios pisos bajo tierra. Jardine vino primero a San Luis. Sí, pero llega a la América y lo hace campeón. Atravesó primero por San Luis y después vino a la América, ¿no? Entonces ese proceso... a ver, ¿en serio estás de acuerdo que Jardine es menos que Milito? ¿Milito es más que Jardine, Paco? ¿Perdón? ¿Milito es más técnico que Jardine? De momento no, pero yo creo claro que no. Pero no podemos comparar que Jardine llegó a la América y hizo campeón, pero Jardine vino con un proceso en San Luis. Sí. Y Milito llegó a un club difícil. Es tener otro equipo, así como Milito tuvo otro equipo. Conflictuado, muy conflictuado. Sí, señor. Ay, quizás es más un deseo, honestamente, pero creo que vienen haciendo muy bien las cosas, lo decíamos. Es Navidad, Es claro, por supuesto. No, ya lo tendría que haber pedido, ya no llegó. ¿Quién sabe? Todavía puede llegar en mi cartita y todavía puede ser que se me cumpla el deseo, honestamente. Yo vi creo tu que cartita. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal me porté este año? Muy bien, espectacular. Muy bien, y tal vez te cumpla el deseo de que Guadalajara gane algún título de algo. De algo, claro. Ni Leagues Cup, ni Ay, bueno, pero es que Liga, esa deuda la tienen pendientes todos, todos. No. Pero mejoró, eso sí, un poco en esta última. Bueno, ojo, que por ahí da la sorpresa a Guadalajara. No. Va en buen camino. Dirigido por Milito, yo le veo un futuro promisorio al rebaño sagrado. Okay. Si le apuntalas por ahí 2 o 3 posiciones con buenos futbolistas mexicanos, puede competir. ¿Por qué no? Que se vayan los veteranos ya, que ni corren, que se vayan. Se viene movido el mercado invernal para las Chivas del Guadalajara y vaya que la directiva rojiblanca no se está tocando el corazón para ejecutar la limpia que Gabriel Milito exigió desde que llegó a Verde Valle. Estamos hablando de un rebaño sagrado que está pasando la escoba sin piedad, mandando señales claras y contundentes de que aquí o rindes o te largas. Simple y sencillamente así, de directo. La mano dura del timonel argentino no es ningún cuento, compadre, porque ya vimos cómo en su primer torneo al frente del Chiverío no tembló para marginar a pesos pesados del vestidor. Y ahora, en esta pretemporada, la cosa se puso todavía más cabrona con jugadores que ni siquiera se reportaron a trabajar porque saben que su futuro está en otro lado. Mientras tanto, la afición rojiblanca está dividida entre los que celebran que por fin haya alguien con autoridad que ponga orden en la casa y los que critican que se estén yendo canteranos que costaron años de formación. Pero eso sí, para los que pensaban que Chivas iba a abrir la chequera y traer refuerzos bomba en esta ventana de transferencias,
Pues les tengo noticias porque la cosa no va por ahí, al contrario, todo indica que la apuesta será desde adentro, potenciando lo que ya tienen y rescatando elementos que parecían tener un pie fuera, pero que el propio Milito les dio nueva vida. La política es clara si no te adaptas al sistema, si no soportas la exigencia, si andas de fiestero, si simplemente no estás comprometido al 100% con el proyecto, te vas derechito a buscar equipo porque aquí ya no hay espacio para tibios ni para caritas bonitas que no producen. Y ojo, porque también hay sorpresas positivas, jugadores que estaban prácticamente desahuciados y que hoy se perfilan como titulares indiscutibles para el Clausura 2026, demostrando que cuando hay confianza y un plan de trabajo, claro, los futbolistas pueden dar ese salto de calidad que tanto necesita el Guadalajara. Dejen su like y su comentario sobre todos estos movimientos que se vienen en Chivas, que la cosa apenas está comenzando y promete estar bien picante. Vamos a comenzar hablando primeramente sobre las salidas confirmadas que ya se están cocinando en Verde Valle. Y la primera en hacerse oficial es la de Eduardo García, el portero de 23 años que se va directo al Mazatlán en calidad de préstamo. El Dragón García, que era considerado el guardameta suplente del Guadalajara y que hasta tuvo acción el semestre pasado, cuando Raúl Rangel no estuvo disponible, simplemente quedó fuera de los planes de Gabriel Milito desde que el argentino llegó al equipo. La cosa es que Milito desde un principio se inclinó por Oscar Wally como su segunda opción bajo los 3 palos, mandando un mensaje clarísimo de que el canterano no entraba en sus consideraciones para este Clausura 2026. Pero ojo, que esta salida no es ninguna tragedia para el muchacho. Al contrario, es una oportunidad de oro que se le presenta porque el Mazatlán anda urgido de portero. Resulta que los cañoneros ya confirmaron que serán vendidos en el verano de 2026. Así que empezaron un proceso de limpia en su plantilla y uno de los que salió fue Daniel Gutiérrez, el arquero titular. Ante ese hueco que les quedó, la directiva sinaloense buscó un guardameta a préstamo y Eduardo García apareció como la mejor opción disponible en el mercado. Para Chivas la decisión tiene toda la lógica del mundo, compadre. La competencia en la portería está cabrona. Raúl Rangel es el titular indiscutible. Detrás de él está Oscar Wally, que ya tiene la confianza de Milito. Y para colmo, Sebastián Lisiaga se perfila para sumarse pronto a la pelea después de su gran actuación en el Apertura 2025 con el Tapatío. En ese panorama, dejar a García sin minutos sería un desperdicio total de un jugador que mostró sobresalientes condiciones tanto en la categoría sub-23 Seomo en el filial rojiblanco. Mejor mandarlo a que se curta en primera división, que agarre experiencia, ritmo de competencia y regrese más fogueado para pelear su lugar. Yo creo que esta es una de las mejores decisiones que pudo tomar la directiva, porque están pensando en el desarrollo del jugador a largo plazo y no solamente en tenerlo guardadito en la banca sin que juegue. Eduardo García necesita minutos, necesita sentir la presión de la Liga MX y en Mazatlán va a tener esa oportunidad que en Guadalajara simplemente no iba a encontrar. Además, pensando bien, es un movimiento inteligente porque si al muchacho le va bien allá, regresa con más valor y con argumentos para pelear la titularidad. Y si no funciona, pues mínimo ya probó que puede o no puede en primera división. Ahora vamos a hablar sobre otra salida que prácticamente está cantada y que tiene todo para concretarse en los próximos días. Antoine Wilk se va rumbo al fútbol europeo. El delantero holandés mexicano no encontró minutos con Gabriel Milito en el Apertura 2025. Prácticamente quedó relegado como la última opción ofensiva del equipo. Y ahora todo indica que su destino ya está definido y será lejos de la Liga MX. La ventaja que tiene Wilk y que es lo que le abre las puertas al viejo continente es que posee doble nacionalidad mexicana y neerlandesa. Eso significa que no ocupa plaza de extracomunitario en Europa, lo cual lo hace mucho más atractivo para los clubes de allá que siempre andan buscando ese tipo de perfiles para no quemar cupos de foráneos. Y ojo, que la agencia que representa al muchacho ya tiene experiencia colocando mexicanos en Europa, porque fueron los que llevaron a José Juan Macías al Getafe y a Santiago Naveda al fútbol de Polonia. Así que saben perfectamente
cómo mover estos hilos. Además, Toon Wilk no es ningún novato en el fútbol europeo, compadre. El muchacho ya militó en Italia, Bélgica y Países Bajos, entonces su adaptación no sería desde cero. Ya conoce cómo se mueve el balón por allá, cómo son las exigencias, los ritmos, todo eso facilita un chingo las cosas para que su salida se concrete rápido. Según la información que maneja Jesús Bernal, el escenario más probable es una salida a préstamo con opción a compra. Clubes de España e Italia ya habían preguntado por él anteriormente, pero en aquella ocasión Chivas decidió retenerlo porque pensaban que podía explotar. Hoy la situación cambió completamente, porque con la llegada de Ángel Sepúlveda como refuerzo, el regreso de Ricardo Marín del préstamo en Puebla y con Armando González consolidado como el goleador del equipo, más la proyección de que Sergio Aguayo suba del tapatío, la delantera está saturadísima y simplemente no hay espacio para Wilkie. Y para rematar, al muchacho le quedan solamente 6 meses de contrato con Chivas, porque su vínculo vence en el verano de 2026. Eso significa que si no lo mueven ahora en enero, en junio se puede ir como agente libre y el club no vería ni un peso por él. Entonces la lógica es clara, o lo prestan ahora con opción de compra y al menos hay chance de que genere algo de dinero si le va bien, o se arriesgan a perderlo gratis en 6 meses. La directiva rojiblanca ya tomó la decisión y todo apunta a que su futuro será lejos del fútbol mexicano. Yo creo que para Toon Wilk esto es lo mejor que le pudo pasar, porque quedarse en Chivas sin jugar sería seguir desperdiciando su carrera. El muchacho tiene condiciones, tiene experiencia europea, tiene apenas 24 años y necesita minutos urgentemente. Si se va a préstamo y explota en algún club de Europa, Chivas podría recuperar algo de inversión con la opción de compra. Y si no funciona, pues al menos ya intentaron darle una salida digna. Pensando bien, mantenerlo en el banquillo sin oportunidades no le sirve a nadie, ni al jugador ni al club. Ya que hablamos de salidas, tenemos que mencionar las otras bajas que ya están confirmadas y que todo el mundo conoce. Chivas ya le dijo adiós definitivo a Javier Hernández, Eushisharitu y Isaac Brizuela. El Cone 2 pesos pesados, 2 leyendas del club que cierran su ciclo rojiblanco. Pero la limpia no se detiene ahí, compadre, porque además la directiva está en negociaciones avanzadas para acomodar a Eric Gutiérrez y a Alan Mozo, 2 jugadores que están totalmente descartados por Gabriel Milito para el Clausura 2026. Tan descartados están el Guti y Mozo que ni siquiera se reportaron a la pretemporada en barra de Navidad. Eso ya te dice todo, ¿no? Cuando un jugador no va a la pretemporada es porque sabe perfectamente que su futuro está en otro lado y que el técnico ya no cuenta con él para nada. Es una forma de decirles gracias por tu tiempo aquí, pero ya no entras en planes, busca equipo. La reestructuración que está impulsando Gabriel Milito es profunda, sin contemplaciones, y está mandando un mensaje clarísimo al vestuario en aquí: o estás comprometido al 100 o te vas. No hay medias tintas, no hay contemplaciones por nombres o trayectorias. Si el técnico considera que no aportas, que no encajas en su sistema o que simplemente tu nivel no es el requerido, adiós y mucha suerte en tu próximo equipo. Yo creo que esta limpia era necesaria porque había jugadores que ya estaban acomodados, que sabían que cobraban bien y que no se esforzaban al máximo. Gabriel Milito llegó a romper esas dinámicas y está haciendo exactamente eso. Puede parecer duro, puede parecer excesivo para algunos, pero al final del día los resultados de la Apertura 2025 le dieron la razón. El equipo mejoró, encontró una identidad y jugadores que parecían perdidos encontraron su mejor nivel. Esa mano dura funciona cuando hay un proyecto claro detrás. Mudando de asunto, pero manteniéndonos en el tema de decisiones fuertes de la directiva. Ahora vamos a hablar sobre algo que tiene desconcertada a buena parte de la afición. Chivas no traerá defensa central para el Clausura 2026, así como lo oyen. Compadres, la directiva ya decidió que no fichará ningún zaguero en este mercado de pases, a pesar de que todos sabemos que es una de las zonas donde más se necesita refuerzo. Jesús Bernal, el reportero de ESPN, que siempre está bien conectado con los movimientos del rebaño, confirmó que la llegada de un defensa central queda cada vez más descartada. Y ojo, no es que no hayan buscado, porque sí hubo acercamientos, sondeos, pláticas con varios elementos, pero al final
no encontraron un precio justo que les convenciera para jalar el gatillo y concretar el fichaje. La explicación que maneja la directiva es que consideran que tienen suficiente profundidad en esa posición. En la titularidad están Luis Romo, José Castillo y Diego Campillo, que cuando está sano es de los mejores del equipo. En la banca tienen a Daniel Aguirre, Miguel Tapias y Gilberto Sepúlveda, y además están contemplando subir a algún chico del Tapatío para que se quede como jugador de primera división y complete el plantel. Con ese panorama, la directiva se lo ha tomado con mucha calma y consideran que no vale la pena hacer una inversión grande por un zaguero que tal vez no represente una mejora sustancial sobre lo que ya tienen. Según Bernal, Chivas no va a hacer el intento de pagar 10 millones de dólares por alguien si no están 100% convencidos de que será un upgrade definitivo. Los nombres que sonaron en las últimas semanas fueron varios. César Montes, que tiene experiencia en Europa y selección. Víctor Guzmán, que es un zaguero con mucha proyección. José Purata, que es sólido y confiable. Eduardo Aguilar, que estuvo en el radar hace tiempo. Y hasta Antonio Briseño, el Pollo, que conoce perfectamente la Liga MX, pero ninguno de esos nombres convenció lo suficiente como para que la directiva abriera la chequera. O sale una oportunidad de último momento, ¿no? Un jugador que llegue a un precio razonable y que realmente aporte, o Chivas se queda como está y confía en que la competencia interna eleve el nivel de todos. Es una apuesta arriesgada, no lo voy a negar, porque si llega a haber lesiones o suspensiones en esa zona, el equipo podría quedarse corto. Pero bueno, así decidieron manejar las cosas. Yo creo que es un error no traer un defensa central de jerarquía, porque quedarse corto en esa posición puede salir muy caro en la liguilla. Gilberto Sepúlveda ha mostrado muchas dudas. Miguel Tapias no tiene experiencia suficiente en partidos de alta presión. Y Diego Campillo está lesionado y no se sabe cuándo regresará al 100%. Pensando bien, si alguno de los titulares se lesiona, el equipo va a sufrir. Pero también entiendo que la directiva no quiere tirar el dinero en cualquier jugador solo por traer a alguien. Prefieren esperar a que aparezca la oportunidad correcta. Ojalá no se arrepientan después. Ahora vamos a hablar sobre el tema que tiene emocionada a la afición. El primer partido de pretemporada de Chivas rumbo al Clausura 2026. Este domingo 28 de diciembre, el rebaño visitará al Irapuato en el estadio Sergio León Chávez, en un duelo amistoso que servirá para que Gabriel Milito empiece a afinar detalles, pruebe variantes tácticas y le dé minutos a todos los jugadores que trabajaron en barra de Navidad. Durante los últimos días hubo mucha incertidumbre sobre la transmisión del encuentro, porque no había confirmación oficial de ninguna televisora y la afición estaba preocupada de no poder ver el partido. Pero eso ya quedó resuelto, compadres, porque se confirmó que el partido Irapuato versus Chivas se podrá ver a través de SPN y Disney+. De hecho, el encuentro ya aparece programado dentro de la plataforma de streaming. Ahora, aquí viene el detalle que no le va a gustar a muchos. La propia Disney+ indica que la transmisión estará disponible únicamente para el plan premium. Eso significa que si tienes el plan básico, no vas a poder ver el partido, lo cual complica las cosas para varios aficionados que querían seguir este primer amistoso del Guadalajara en la pretemporada. Es medio gacho que pongan esa restricción, pero bueno, así son las cosas con las plataformas de streaming. Tiene sentido que sea ESPN la señal encargada de este duelo, porque es la televisora que habitualmente transmite los partidos del Irapuato en la Liga de Expansión. Entonces, para ellos no representa ningún problema extra cubrir este amistoso. Ya tienen todo el equipo de producción y las cámaras en el estadio Sergio León Chávez. El partido arranca a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, y promete ser muy atractivo, no solamente por ver a Chivas en acción, sino también porque el Irapuato tiene un proyecto deportivo interesante y su afición es de las más fieles del fútbol mexicano. De hecho, los Friseros agotaron boletos para este encuentro, lo cual habla muy bien del apoyo que tiene el equipo en su ciudad. Por ahora, se espera que Gabriel Milito otorgue minutos a la gran mayoría de los jugadores que realizaron la pretemporada en barra de Navidad. La idea es rotar, probar combinaciones, ver cómo responden los futbolistas después de días de trabajo intenso y empezar a definir
quiénes están para ser titulares y quiénes serán opciones de recambio. El único jugador totalmente descartado para este amistoso es Diego Campillo. El defensor continúa recuperándose de la fractura en el pie que sufrió hace algunas semanas y estará fuera de acción al menos un mes. Más en eso significa que se perderá el resto de la pretemporada y también el inicio del Clausura 2026, lo cual es un golpe duro para Milito porque Campillo se había consolidado como uno de los zagueros más confiables del equipo. Yo creo que este amistoso contra Irapuato será muy útil para que Milito empiece a sacar conclusiones sobre el estado físico del plantel y sobre las variantes tácticas que quiere implementar. No es lo mismo entrenar en barra de Navidad que medirte contra un rival, así sea en un partido amistoso. Los futbolistas necesitan sentir la competencia, el roce, la intensidad de un partido real, y este duelo les va a servir para eso. Además, pensando bien, jugar contra un equipo de liga de expansión que seguramente va a salir con todo el hambre del mundo para demostrar que puede competir contra un grande de primera división, le va a exigir a Chivas estar concentrado y tomarse el partido en serio. Ya que hablamos de la pretemporada y de los jugadores que están trabajando, ahora tenemos que mencionar una de las historias más interesantes de este mercado: el rescate de Omar Gobea por parte de Gabriel Milito. El mediocampista de 29 años parecía tener un pie afuera del rebaño sagrado antes de que llegara el técnico argentino.